El doctor Miyahira es médico especialista en nefrología, es profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, además es editor en jefe de la revista médica Herediana y miembro del comité editorial de la revista médica Panacea de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Además es miembro de la Sociedad Peruana de Nefrología y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Dentro de los múltiples cargos que el doctor ha desempeñado, ha sido director de gestión y administración de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como miembro del Comité Científico de Cielo en Perú. También ha participado como asistente y expositor en múltiples cursos y congresos nacionales e internacionales de medicina, nefrología, administración de servicios en salud, docencia y educación médica, gestión universitaria y de edición y publicación científica. Además, el doctor cuenta con múltiples publicaciones relevantes de artículos originales en revistas nacionales e internacionales, así como monografías y libros. Sin más preámbulos, vamos a dar pase al doctor Miyahira para que desarrolle el tema de autoría eh, durante un lapso de unos 30 a 40 minutos, luego de lo cual podremos resolver las dudas de la audiencia. Adelante, doctor Miyahira. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Médico y a los organizadores del curso por haberme invitado y permitido participar, ¿no? Y un poco discutir este aspecto que es bastante importante, ¿no? Referido a la autoría en las publicaciones científicas. La siguiente, por favor. Vamos a tratar en esta disertación, vamos a tratar de definir qué es autoría, qué es autor, cuál es la importancia de la autoría, qué problemas existe con la autoría y cómo es que se deben definir el orden de los autores, ¿no? La afiliación es un tema que no lo vamos a tocar ahora, pero que también es importante y al final probablemente vamos a dar algunas recomendaciones nada más, ¿no? La siguiente. Cuando uno quiere saber exactamente de dónde o qué significa una palabra, siempre es bueno ir a la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, en este sentido, la palabra autor proviene del latín auctor, que significa fuente, que significa instigador o promotor, ¿no? O sea, es el que promueve, el que de alguna manera favorece, ¿no? Entonces, en base a eso, cuando uno va a la Real Academia de la Lengua Española y pone el término autor, autora, el diccionario tiene 5 acepciones para esta palabra, ¿no? Eh, Obviamente hay algunas que tienen que ver con el derecho penal, ¿no? Con la investigación criminal, ¿no? Pero las que nos interesa a nosotros son dos, ¿no? Una es la persona que inventa algo y dos, la persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística. Eso es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y como estamos en el Perú, también es importante conocer qué nos dice la Ley de Derechos de Autor, que es el Decreto Ley 822. Y este Decreto Ley en su artículo 2 señala que el autor es una persona natural que realiza la creación intelectual. Mire que es importante. Significa de que derechos de autor no lo puede tener una institución. Es una persona natural, ¿no? Entonces, por lo tanto, probablemente cuando una institución quiera registrar algo va a tener que hacerlo a través de patente, no como autoría intelectual. Y de paso, también definimos qué es obra, ¿no? ¿Por qué? Porque en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice persona que ha hecho alguna obra,
obra científica, obra literaria, obra artística. Entonces, ¿qué considera el decreto ley 822 como obra? Dice, toda creación intelectual personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Por ejemplo, un artículo científico tiene su autoría, es una obra al final de cuentas. Y es susceptible de ser divulgada, por supuesto, y reproducida en forma textual o en forma por internet, ¿no? Entonces, es correcto que se le catalogue como obra. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la autoría? Porque la autoría confiere crédito y tiene importantes implicancias académicas, sociales y financieras, ¿no? Y económicas, diría yo, ¿no? Más que financieras, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, sirve para las promociones, sirve para cuando uno es autor de investigaciones, comienza a acumular autorías o estudios de investigación, y después uno puede postular a entidades que financian investigación y por lo tanto el, el tener crédito de autor pues es importante, ¿no? Pero así como la autoría confiere créditos a favor, obviamente, del investigador o del autor, también implica responsabilidad, ¿no? Eso significa que el investigador o el autor de un estudio de investigación debe rendir cuentas por el trabajo o el estudio publicado, ¿no? Sin embargo, eh, esta responsabilidad no, algunos no lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, el hecho de figurar como autor en un estudio de investigación no me dice qué contribuciones ha tenido esta persona para ser calificada como autor, ¿no? Entonces, en la actualidad, ya hay algunas revistas, para algunos que han tenido de repente experiencia publicando en revistas nacionales o en revistas extranjeras, ¿no? Algunas revistas ahora solicitan y publican información sobre la contribución de cada autor, ¿no? Entonces, hacia el final ponen contribución de autoría, ponen las iniciales de cada autor y ahí se tiene que decir en qué ha participado en el trabajo de investigación, ¿no? Y esto es importante, por lo menos para el trabajo de investigación original, ¿no? Para lo que vamos a ver más adelante, que hay algunos problemas de índole ético con la autoría, ¿no? Sin embargo, hasta la fecha no se ha llegado a un consenso sobre quién califica como autor. Entonces, ¿quiénes son los que de alguna manera han hecho un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo? Son la, los organismos internacionales. Por ejemplo, la Asociación de Psicología Americana, ¿no? Que es el APA, tiene una definición de autor, ¿no? El International Committee of Medical Journal Editors también tiene una definición de autor, y así, ¿no? O sea, son instituciones que de alguna manera contribuyen para que las revistas científicas se guíen de algún parámetro para que, y también los investigadores, para que ellos definan quiénes son autores de un trabajo de investigación determinada, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando había un solo autor, no había problemas, pues.
porque al final de cuentas yo hacía la investigación y figuraba solo mi nombre. Pero cuando comienzan a hacerse ya investigaciones con grupos de investigación, entonces comienzan a aparecer autorías múltiples. Entonces comienzan a reclamar que son coautores, ¿no? Y no solamente eso, sino que a veces hay hasta, hasta peleas, ¿no? Porque quién es coautor y quién no es coautor. Entonces, cuando era un solo autor, no había problemas y el problema empieza cuando eh, comienzan a aparecer estudios con varios autores, ¿no? Y lo peor de todo, bueno, lo peor de todo en este sentido de que hay riñas y discusiones inclusive por el problema de la autoría, es cuando se comienzan a promover pues estudios con multidisciplinarios. Entonces participan muchas disciplinas, muchas profesionales en una investigación determinada, ¿no? Y eso, ¿cómo es que ha ocurrido? Miren, hasta la década de los 70, a partir de la década de los 80, se ha visto que comienzan a aumentar ya los estudios publicados en las revistas que tienen autorías múltiples, ¿no? Y una muestra, la vamos a enseñar ahora, la siguiente, ¿no? Este es un estudio que apareció en la revista Biblios, y es sobre autorías únicas versus autorías múltiples según áreas de la ciencia. Y si ustedes ven acá, ciencias médicas y de la salud tiene 94%, ¿no? 94% de autoría múltiple y 5.5% de autoría única. Entonces, la gran mayoría de los estudios de ciencias médicas y de salud son múltiples, ¿no? Y revisando nuevamente la mayoría de las ciencias naturales, ingeniería, tecnología, ciencias agrícolas, o sea, estamos hablando de las ciencias que hacen estudios cuantitativos principalmente, son aquellos que tienen mayor porcentaje de autoría múltiple, ¿no? Fíjense, ustedes llegan inclusive algunos hasta el 98%, ¿no? 97.79. Mientras que, mientras que las carreras o las profesiones como ciencias sociales, humanidades, tienen una menor tasa de autoría múltiple, pero sin embargo, mucho mayor que la que tenían antes de la década de los 80, ¿no? Antes de la década de los 80, pues era autoría múltiple, era menos del 10 o 15%. Entonces aquí ustedes están viendo de que la autoría múltiple está casi en ciencias sociales 45%, mientras que en humanidades 25%, ¿no? Entonces, es un porcentaje importante ya de autoría múltiple. La siguiente, y no solamente eso, sino que comienzan a aparecer estudios que tienen pues miles, bueno, en este caso 1000 autores, ¿no? Este es un anuncio del Nature, donde dice que un paper de genómica, ¿no? Con un inusualmente alto número de autores, ¿no? Ese tenía 1000 autores. Ha habido otro caso en la que tenían 5000 autores, ¿no? Entonces, ahí la gran pregunta es si estos 1000 que figuran como autores realmente justifican para un estudio de genómica, ¿no es cierto? Entonces, ya esos comienzan a existir suspicacias sobre si fueron autores o no fueron autores. Más aún cuando en los países desarrollados, principalmente en Estados Unidos, pues existe esa digamos, la idea de publicar o perecer, ¿no? O sea, en Estados Unidos el que no publica eh, está condenado a desaparecer. Entonces, existe pues la posibilidad de que estén ocurriendo algunas faltas en relación a la autoría, ¿no? La siguiente.
Entonces, ¿quién es autor? Según el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, todas las personas que figuran como autores deben estar calificadas para ello. Pues. Es lógico, ¿no? Cada autor deberá haber tomado parte en el trabajo de manera suficiente como para responsabilizarse públicamente del contenido. O sea, si yo voy a figurar como autor, yo soy responsable público, lo cual significa que si hay algún problema legal, tengo que asumir nomás, ¿no? Por eso soy el autor. ¿Y por qué soy autor? Porque he trabajado en el proyecto de investigación, ¿no? Y he trabajado activamente, no en una parte, no, desde el proyecto probablemente, desde el diseño del estudio hasta la publicación científica. Entonces, he participado en todo el proceso de investigación, ¿no? Además, dice, el autor debe ser responsable de las partes del trabajo que ha realizado. Un autor debe poder identificar qué coautores son responsables de otras partes específicas del trabajo, ¿no? Y además, entre los autores debe haber confianza en la integridad de las contribuciones de los coautores. Eso lo menciona el, el comité, el documento, ¿no? Recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, ¿no? Y además nos da una definición, la siguiente, de a quienes se les debe dar el crédito de autor, ¿no? Entonces, el crédito de autor, dice, se debe basar en 4 puntos, 4 aspectos, ¿no? Uno, su contribución esencial a la concepción y diseño del estudio, a la adquisición de datos o el análisis y la interpretación de los resultados, ¿no? Esto tiene que ver con la investigación. La segunda tiene que ver con la redacción del informe. Dice, la redacción del artículo o la revisión crítica para hacer un aporte importante al contenido intelectual. 3, aprobación final de la versión que será publicada. O sea, la primera es cumplir con toda la parte de la investigación, la segunda con la redacción del artículo y la tercera, aprobar la versión que va a ser publicada. O sea, ¿por qué? Porque ya en ese momento que es publicado ya es un documento público y por lo tanto yo tengo que ser responsable de ese documento, de lo que digo en ese documento. Y la cuarta es aceptación de ser responsable de todos los aspectos del estudio, garantizando que las cuestiones relacionadas con la exactitud e integridad, o sea, lo que uno escribe y dice es, es cierto, ¿no? Y que si alguien cuestiona, ¿no? Se debe investigar y se resuelve completamente, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Si uno y el comité dice que los autores deben satisfacer las condiciones 1, 2, 3 y 4, o sea, no es 1, no es 2, no es 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve, lo más importante es la 1, es haber participado en el diseño, en la concepción del estudio, en la adquisición de los datos, análisis, ¿no? Si yo solamente participo en la adquisición de los datos, no estoy cumpliendo pues con todo el requisito número 1, porque el número 1 es haber participado de manera importante en la concepción, diseño del estudio. Puede ser de que no haya participado en la adquisición de los datos, pero sí en el análisis y en la interpretación de los resultados, ¿no? Y después, si no redacto el artículo, por lo menos tengo que participar en revisándolo de manera crítica y aportando al contenido intelectual, ¿no? Entonces, eh, eso es así, ¿no? Y esto también nos dice de que si solo redacto el artículo, no soy autor, pues, no debería tener el crédito de autor, ¿no? Entonces, eh, es importante tener este concepto claro para más adelante, ¿no? La siguiente. Entonces, decíamos de que los autores, la autoría otorga crédito, pero también otorga responsabilidad. Entonces, la, los criterios, estos que hemos visto,
que han sido dados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, los criterios no están destinados a usarse como un medio para desprestigiar a los colegas de la autoría, ¿no? Por lo tanto, todas las personas que cumplan con el primer criterio, que es el criterio de investigación, el grupo de investigación le debería dar la oportunidad de participar en la revisión, en la redacción y en la aprobación final del artículo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que cumplan con los requisitos 2 y con el requisito 3, ¿no? Y además, los autores tienen la responsabilidad colectiva de determinar quiénes son los autores y que cumplen los 4 criterios, ¿no? Ojo, no es función de los editores de las revistas determinar quién califica o no para la autoría, ni tampoco arbitrar los conflictos de autoría. Eso lo deben resolver el grupo de investigadores, el grupo de autores, los que están trabajando en el proyecto de investigación. La siguiente. Y fíjense la responsabilidad hasta dónde llega. Llega a que cualquier cambio en la lista de autores después de remitir o enviar un artículo a una revista, ¿no? Debe realizarse únicamente con el consentimiento pleno por escrito de todos los autores, incluyendo al autor cuyo nombre se está agregando o se está eliminando, ¿no? Fíjense hasta dónde va. Entonces hay que tener mucho cuidado y de manera seria a quienes se colocan como autores. La siguiente. Entonces, como ven, esta definición, estos criterios que ha puesto el Comité Internacional de Revistas Médicas es bien estricto y bien complejo, ¿no? De cumplir. Entonces, se han planteado algunas iniciativas, ¿no? Para ver en qué parte están participando los que podrían figurar como autores, ¿no? Entonces, el credit, que es del término en inglés, de Contributor Roles Taxonomy, ¿no? Es una taxonomía de alto nivel y que incluye 14 roles y que se pueden ver en cualquier proyecto de investigación, ¿no? Entonces, algunas revistas han aceptado, digamos, que los criterios de autoría, los grupos de investigación los envíen teniendo en consideración el crédito, ¿no? Entonces, pero no es que tomen todo. La revista ha tenido que revisar y decir, para ser autor necesita cumplir tal y cual parte del crédito, ¿no? Entonces, y esto es bien importante porque los roles, como dice acá, no pretenden definir lo que constituye la autoría, sino simple y llanamente capturar todo el trabajo que permite que se produzcan publicaciones académicas. Entonces, la propuesta que tiene el crédito es que se considere pues a todas las personas que de alguna manera están contribuyendo. Entonces ya no son autores, son contribuyentes, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente la siguiente, el crédito, para que vean qué categorías consideran, ¿no? Hemos dicho que son 14 categorías. Miren, la primera es la conceptualización. ¿A qué se refiere con conceptualización? A las ideas, a la formulación, evolución de las metas, objetivos generales de la investigación.
Después el segundo punto es la data curation. Esto de aquí se refiere a actividades de gestión para anotar, o sea, producir metadatos, depurar datos, mantener datos de investigación, incluyendo códigos de software, ¿no? Y para su uso inicial y posterior reutilización en caso necesario, ¿no? Después, el 3 se refiere a los análisis de datos, ¿no? Aquí es aplicación de métodos estadísticos, matemáticos, computacionales u otras técnicas para analizar o sintetizar los datos del estudio. Después, la obtención de fondos, ¿no? Obtención del apoyo financiero para el proyecto. El 5 es investigación, ¿no? Investigación es llevar a cabo todo el proceso de investigación, ¿no? Como lo conocemos. La siguiente. Metodología es sobre el diseño metodológico, si se crearon modelos de estudio. La administración del proyecto, ¿no? Responsable de la gestión y coordinación de la planificación y ejecución de la actividad investigadora. Los recursos se refiere básicamente a la logística, ¿no? Provisión de materiales de estudio, reactivos, materiales, pacientes, muestras de laboratorio, etcétera, ¿no? Animales de experimentación, etcétera. Los programas informáticos se refiere a principalmente a la programación en software, al diseño del software, diseño de programas informáticos, implementación de códigos informáticos, algoritmos, ¿no? Etcétera. Y la 10 es la supervisión, que tiene que ver con el liderazgo y responsabilidad de la supervisión en la planificación y ejecución de la investigación, ¿no? La siguiente. La validación, que es verificar ya sea como parte de la actividad o por separado, de la replicación y reproducibilidad general de los resultados, ¿no? Y otro resultado de investigación. La visualización ya tiene que ver con la elaboración, creación y presentación del trabajo, ¿no? En concreto, presentación de los datos, ¿no? Y la 13 y la 14 tienen que ver ya con la redacción. La 13 es con la redacción del borrador, ¿no? Y la 14 con la redacción, revisión y edición, ¿no? Entonces, esto ya es para presentar a la revista, ¿no? Y la primera es el borrador, que generalmente pues lo hace el autor junior, ¿no? Que es el que está, el que está haciendo el proyecto de investigación. La siguiente. Entonces, otra forma de ver la autoría es la que les muestro, ¿no? ¿Quién es autor, quién es coautor y quién es contribuyente o colaborador, ¿no? Entonces, el autor es el que obviamente hace la mayor contribución en el estudio, ¿no? Es el que revisa los datos, ¿no? Los resultados, ¿no? Es el que aprueba la versión final de la versión que será publicada, ¿no es cierto? Entonces, el coautor, bueno, hace aportes importantes, pero no juegan pues el rol principal, ¿no es cierto? Pero sí pues pueden identificar qué es lo que hacen otros coautores, ¿no? Mientras que un colaborador, primero que no califica como autor o como coautor. Y segundo, que ayuda en la investigación a aspectos que son secundarios, ¿no? Como por ejemplo, conseguir fondos, supervisión de los grupos de investigación, el soporte administrativo, ¿no? El apoyo en la parte de escritura, ¿no? En la parte técnica, en la parte de edición, ¿no es cierto? Entonces, este es el colaborador. Entonces, ¿a quiénes voy a poner en la lista de autores? Voy a poner al autor y a los coautores. Pero a los contribuyentes o colaboradores les voy a tener que reconocer su trabajo, pero no figuran en la lista de autores, pues obviamente, ¿no? La siguiente.
Como hemos visto, desde la década de 1980, pues es que comienza a aumentar los estudios o los artículos publicados con autoría múltiple, ¿no? Entonces, sin embargo, hay una particularidad en esto de autoría múltiple. ¿Por qué? Porque hay grupos de investigación que se juntan y forman lo que ellos llaman, entre comillas, pues grupos de investigación, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver en algunos artículos el grupo de investigación del Helicobacter pylori, el grupo de investigación, de repente ahorita va a salir de la COVID-19, el grupo de investigación de la demencia senil, el grupo de investigación, entonces forman grupo de investigación y obviamente está compuesto este grupo de investigación pues por sabe Dios cuántos cientos de investigadores, ¿no? Entonces, estos son los que en algún momento se llamó autor corporativo, ¿no? Autor corporativo. Entonces es bien importante tenerlo, no, todavía no pasé, ¿no? Entonces, ese es un grupo especial, pero la autoría múltiple se tiene que decidir, y eso es el mensaje principal, se debe decidir quiénes van a figurar como autores antes de que empiece el estudio de investigación. Y después, cuando ya se va a enviar el artículo a la revista, se debe confirmar, se debe ratificar o se debe pues ver si todos o no todos van a ser considerados autores, ¿no? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque para, para la autoría. La siguiente. Entonces, este autor corporativo a veces en la revista figura así. Dice, por ejemplo, Gómez, Luis, Miyajira Juan y Grupo de Investigación de la Malaria, por ejemplo. Así nomás aparecen, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque según las recomendaciones del Comité Internacional, ¿no? En un artículo de autor corporativo se debe especificar los investigadores principales que responden del documento y a las demás personas se les debe mencionar, ¿no? Que colaboraron en el trabajo, se les debe conceder un reconocimiento por separado en otra sección del artículo, que generalmente es en la sección agradecimientos, ¿no? Que va al final de la discusión. Entonces, y aquí también es importante, el autor correspondiente, autor corresponsal, debe especificar el nombre del grupo, ¿no? Y identificar claramente a los miembros del grupo que pueden asumir el crédito y la responsabilidad del trabajo como autores, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Se menciona 2 o 3 autores del grupo corporativo y el resto se pone y grupo de investigación de la malaria, del Helicobacter pylori, de lo que sea, ¿no? Así es como se debe describir. La siguiente. Medline, sí, la siguiente. Medline, por si acaso, enumera como autores los nombres que aparecen en la firma, ¿no? Cuando le piden, ustedes envían los nombres de los que van a figurar como autores. Pero ustedes pueden poner ahí, por ejemplo, grupo de investigación de la malaria, ¿no? Entonces, si ustedes no ponen una nota en la que se mencionen los nombres individuales, están en la sección agradecimiento, por ejemplo, ¿no? Medline lo va a colocar a todos, incluyendo autores o contribuyentes o colaboradores, los va a colocar como si fuesen autores. No va a poner grupo de investigación de la malaria, no, va a poner a todo el grupo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La siguiente. El autor corresponsal o correspondiente es el que asume la responsabilidad de la comunicación con la revista durante el proceso de envío, la revisión por pares y la publicación, ¿no? Él se debe asegurar de que todos los requisitos administrativos de la revista, ¿no? Detalla la autoría, aprobación del comité de ética, documentación de registro de ensayo clínico, etcétera, etcétera. Todas esas
esas exigencias que pone la revista se hayan cumplido. La siguiente. Y además debe estar disponible durante todo el proceso editorial, ¿no? Porque a él es que le van a enviar las correspondencias, las cartas, ¿no? Y es el autor, además, que en los rankings de Scopus determina con su afiliación institucional el país que encabezó el equipo de investigación del artículo publicado y le da fortaleza, obviamente, a la institución y al país, ¿no? La siguiente. En cuanto a orden de los autores, lo más importante es que el grupo de investigadores debe determinar el orden de los autores, ¿no? El orden de los autores que van a aparecer en la línea de autoría, ¿no? Y se deben decidir colectivamente y mejor si es antes del inicio de la investigación y por supuesto antes del envío a la revista, ¿no? Ahora, internacionalmente no hay normas, pues, o reglas convenidas para el orden de los autores, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Unido, ellos lo colocan como por orden alfabético. No se hacen problema y se pone como orden alfabético, ¿no? En el resto, puede ponerse por el autor principal o el primer autor, ¿no? Y el resto va de acuerdo al tipo y a la cantidad de trabajo que hayan hecho, y generalmente el senior, el importante va al final, ¿no? O también puede haber el orden según el acuerdo, como le decía, que pueda tomar el grupo de investigación, ¿no? En lo que sí es bien importante que sea uniforme. Si yo envío a la revista nombre y apellido paterno, todos deben ser nombre y apellido paterno. Si envío con nombre y apellido materno, todos deben ser nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿no? Todos tienen que ser de manera uniforme. La siguiente. Ahora, ¿quién no es autor? Hemos visto que algunas actividades que por sí solas, si es que no hacen otra contribución, no califican pues a un contribuyente para la autoría, ¿no? Como por ejemplo, si yo solamente he participado en la adquisición de fondos, en la obtención de fondos para el proyecto, no soy autor, pues. Si solo he supervisado al grupo de investigación o he realizado apoyo administrativo, tampoco tengo el crédito de autor. Si he dado asistencia a la redacción o he brindado asesoría técnica en la edición, en la traducción, por ejemplo, y en la corrección de pruebas, tampoco, ¿no? Tampoco. Si yo solamente he realizado una de estas, no, de ninguna manera. Pues, ¿no? Entonces, está claro algunas, ¿no? Pero hay otras que no están muy claras, ¿no? La siguiente. Entonces, como le decía, los colaboradores no autores son aquellos que no cumplen los 4 criterios de autoría, ¿no? Y no deberían figurar como autores, pero sí deberían ser reconocidos, ¿no? Por lo general, se reconocen en la sección agradecimiento. Entonces, se puede hacer el reconocimiento individual o en conjunto, como por ejemplo, bajo un solo encabezado, ¿no? Por ejemplo, investigadores clínicos, investigadores participantes, o sus colaboraciones pueden especificarse, actuaron como asesores científicos, revisó de manera crítica la propuesta de estudio, participaron en la recopilación de datos, ¿no? Por ejemplo, los que hacen las encuestas de apoyo solamente participan en recopilación de datos, entonces por lo tanto no cumplen con los criterios de autoría, ¿no? Entonces, uno puede darles el reconocimiento en otra parte del artículo, ¿no? La siguiente. Entonces, justamente cuando uno no vela porque se cumplan bien los criterios de autoría, comienzan a aparecer esto que se denomina autoría inmerecida, ¿no? Y la autoría inmerecida son de dos tipos.
la autoría injustificada, que es la de regalo, que es la inclusión de autores que no contribuyeron al estudio. Por ejemplo, hay la autoría honoraria. La autoría honoraria es aquella que yo digo, uy, pero este profesor es extraordinario, así que lo voy a poner porque me conviene, ¿no? Es honorario. Pero él no ha participado en el estudio, ¿no? Pero se dan esos casos. También hay la autoría injustificada por autoridad o por coerción. Y esto se da generalmente en los hospitales con algunos jefes de servicio y algunos jefes de departamento, ¿no? Entonces, porque siempre le dicen, no, como yo soy jefe de departamento, tengo que figurar en todos los proyectos de investigación. Y eso no es correcto, ¿no? Necesariamente. También hay autoría de soporte mutuo. ¿Y por qué es esto? Porque yo le reconozco la autoría a un amigo o a un colega con la seguridad de que cuando él publique algún artículo va a colocar mi nombre, ¿no? O sea, me va a devolver la cortesía. Eso es autoría injustificada. Pero la peor de todas es la autoría incompleta o autoría fantasma, ¿no? Que es la no inclusión de autores como autores a personas que sí le corresponde el crédito de autor, ¿no? Por ejemplo, sucedía de que un tesista, ¿no? Había hecho un estudio de una determinada patología, pues en un hospital, ¿no? Y el jefe de departamento, jefe de servicio que trabajaba ahí, publica el artículo o lo lleva a un congreso y lo pone a su nombre y ni menciona siquiera al estudiante que realizó la tesis, ¿no? Eso se llama autoría incompleta y estos de aquí son faltas de ética, son faltas a la ética. La siguiente. Entonces, esto es lo que salió en el Nature en el año 1977, ¿no? Pocos discutirían que los investigadores deben asumir la responsabilidad de los trabajos que lleven su nombre, ¿no? El investigador superior de un laboratorio que incluye su nombre en un trabajo sin haberlo supervisado o haber participado directamente en él, abusa indudablemente del sistema de créditos, ¿no? Ha habido ocasiones en que científicos distinguidos han incluido responsablemente su nombre en trabajos que contenían errores graves o fraudes, ¿no? Justificadamente, algunos han tenido que pagar por ello un alto precio, ¿no? O sea, tampoco es que me hagan el favor de incluir mi nombre en un artículo, ¿no? Porque podría ser de que tenga pues errores graves y entro yo en descrédito también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. La siguiente. Y ojo que la autoría no tiene una relación directa con lo que es autoría intelectual o derechos de autor, ¿no? El, y solamente para dar algunas pinceladas sobre esto, es que ustedes cuando presentan un artículo a una revista, van a ceder derechos de autor. ¿Pero cuáles? ¿No? Ojo, en la autoría intelectual las leyes no protegen las ideas. O sea, la ley le va a proteger el artículo de investigación, el libro, el, el CD, ¿no? O sea, ese tipo son cosas tangibles, ¿no? Acá dice, pues, ¿no? Artículo 9. No son objeto de protección por el derecho de autor a las ideas contenidas en las obras literarias o artísticas, los procedimientos, métodos de operación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las ideas no, ni tampoco los métodos de operación, los métodos de investigación. La siguiente. Y cuando ustedes presentan un artículo a una revista, van a ceder los derechos comerciales, ¿no? O sea, los derechos de autor son los derechos morales y los derechos comerciales. Los derechos morales, eso a ustedes no se los pueden quitar nunca, ni tampoco ustedes pueden renunciar a sus derechos morales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, derechos morales que nadie puede modificar su obra, nadie puede modificar su artículo más que ustedes, ¿no? Entonces, en cambio, los derechos comerciales, que es el copyright, ¿no? Ustedes se lo ceden o se lo transfieren a los editores, por ejemplo, en una revista, a los editores y también a los lectores.
¿no? A los lectores. Entonces, esa transferencia, obviamente, pues tiene sus reglas, ¿no? Tiene, por ejemplo, una licencia de no exclusividad, ¿no? Y, y también, ¿no? Tiene, por ejemplo, en la actualidad, las licencias que se utilizan para Internet son los del Creative Commons, y ese tipo de licencias, el lector puede descargar, puede reproducir, puede utilizar el artículo para los fines que él decida, con la condición de que él tiene que citarlo de manera adecuada. Eso es lo que le exige Creative Commons, ¿no? La siguiente, me parece que sería la final. Si tienen alguna pregunta que pueda responder, con gusto los puedo atender. Muchas gracias, doctor Miyajira, por su excelente ponencia y desarrollo del tema. Realmente es un tema muy importante poder determinar quiénes son los autores de una publicación por la responsabilidad que conlleva, ¿no? Ahora vamos a pasar a resolver algunas dudas de la audiencia. Tenemos algunas. Una de las preguntas que surgió, que creo que usted ha resuelto durante la ponencia, pero quizás para afianzar un poco los conceptos, es ¿qué parámetros se deben tomar para considerar la categoría de autor? Claro, no, yo considero que en una investigación, para ser autor, ser considerado autor en una investigación, o los médicos hacemos reportes de caso también, ¿no? La persona que pretende figurar como autor debe haber participado en todo el proceso de investigación, no solamente, no al 100%, puede haber participado pues en un 50, 80% en el diseño del estudio, la recopilación de los datos de repente no mucho, ¿no? Pero sí en la interpretación de los datos y sí en las conclusiones, ¿no es cierto? Entonces, si es que ha participado en ese primer punto, en ese primer aspecto, yo creo que eh, en el momento de la publicación no debería figurar como autor, pero también él debería revisar el manuscrito, el artículo, y hacer aportes, ¿no? Entonces, con eso ya sería autor, ¿no? No, por favor, no. Yo les pido que cuando alguien les diga, inclúyeme como autor, por favor, hay que hacer educación y decirles, mira, el Comité Internacional de Revistas Médicas dice esto y estos son los criterios para ser autor. Y ustedes no cumplen, por lo tanto no pueden figurar como autores, ¿no? O sea, creo que lo más importante es lo que dije al final, de que deben cumplir el punto 1 de los criterios de autoría del comité establecido por el Comité Internacional de Revistas Médicas. Correcto, doctor. Bueno, luego tenemos dos preguntas que en realidad son bastante similares y que se refieren a las tesis de investigación que uno realiza para optar por un grado académico, ¿no? Nos preguntan si en esos casos la autoría sería del que realiza la tesis o si también incluiría al asesor o al comité evaluador. A ver, yo siempre respondo esta pregunta con la frase depende, porque depende de la labor que haya hecho el asesor, ¿no? Si el asesor participó con el tesista en diseñar el estudio, la idea del tesista puede ser del tesista o puede ser la idea del asesor, ¿no? Pero si participaron ambos en el diseño metodológico, en la interpretación de los resultados, en las conclusiones, ¿no? Porque de hecho, la recopilación de los datos lo va a hacer el tesista, no lo va a hacer el asesor. Pero si participó el asesor en las tres restantes, ya tiene gran componente para ser autor. Y si es que revisa después la, la redacción de la tesis, ¿no? Que va a ser publicada posteriormente, y hace correcciones o hace aportes al, a,
intelectuales al contenido del artículo, sí debe figurar como tesis. Pero lo que pasa es que hay algunos asesores que solo firman la tesis y no revisan, ¿no? Y ese es verdad. Y si solamente firman, esa persona no debe figurar como autor, ¿no? Correcto, doctor. Otra pregunta de la audiencia. Nos comentan si tiene importancia el rol de un investigador que aparece bajo un nombre corporativo. Es decir, si se puede citar como un artículo publicado si no aparece en la lista de autores y solo bajo un nombre corporativo. El nombre de la persona tiene que figurar en la sección agradecimientos, porque en la lista de autores va a figurar, como le decía, ¿no? Juan Pérez, Gómez, Luis, ¿no es cierto? Y grupo de investigación del Helicobacter pylori, vamos a suponer así. En agradecimientos dicen, participaron como colaboradores, ¿no? Participaron como colaboradores en, en el estudio, el grupo, como miembros del grupo de investigación del Helicobacter pylori, 2 puntos, y ahí tiene que estar su nombre. Tiene que estar su nombre. Si no figura su nombre es porque ni siquiera participó como colaborador. Entonces, él no puede aprovechar de que pertenece al grupo de investigación del Helicobacter pylori para poner ese artículo como si él hubiese trabajado en el proyecto de investigación. Perfecto, doctor. Otra duda que tenemos es, bueno, sobre uno de los participantes, refiere que realizó una tesis que no se llegó a publicar en el 2018 y que si sería muy tarde para publicarse en el 2022 por la bibliografía, si sería posible de editarse con la colaboración de un colega para actualizar esto, si este colega vendría a ser un autor. Si el colega, a ver, aquí hay que tener algunas consideraciones. Primero, si es que el artículo ha sido realizado hace 4 años, va a depender del tema que se ha investigado, y va a depender de qué tipo de conclusiones haya tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo tener, si es un estudio simplemente descriptivo, donde muestro características clínicas, respuestas terapéuticas de alguna enfermedad que no tienen muchos casos, ¿no? Y que por lo tanto he necesitado pues 15, 20 o 30 años en un hospital para acumular, vamos a suponer, unos 20 casos. Si es un estudio de esas características, por supuesto que vale la pena publicarlo o presentarlo por lo menos para publicación. Pero si un estudio de intervención, va a depender mucho de qué tipo de intervención sea, ¿no? Porque si ya pasaron 4 años, puede ser de que en este momento esa intervención ya se pueda ser considerada obsoleta, ¿no es cierto? Entonces, va a depender, la respuesta sería que va a depender del tema del estudio y de los resultados que hayan obtenido. Y segundo, si es que no necesariamente va a estar desactualizado, porque cuando se presenta esta tesis a una revista, lo que deben hacer necesariamente es actualizar las referencias bibliográficas, ¿no? Y si ha aparecido un artículo importante, como por ejemplo una revisión sistemática, debería incluirse en la discusión y en la introducción. Entonces no va a ser exactamente igual a la tesis, ¿no? Por lo tanto, sí puede tener cierta validez publicarlo en ese momento con bibliografía actualizada, ¿no? Ahora, si utiliza o si le pide ayuda a un colega para que haga aporte intelectual, eh,
Va a depender de los criterios de autoría de la revista, porque en la revista siempre les piden, coloquen ustedes cuáles son los criterios de autoría, ¿no? De la lista de los autores. Entonces pone, vamos a suponer, Juan Miyajira Arakaki, entonces pone JMA, participó en el diseño del estudio, en recolección de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este nuevo colega, yo le podría poner que participó, ¿no? En la revisión crítica del artículo y aportó al contenido intelectual. Si la revista me lo acepta, ok, no hay problema, ¿no? Entonces, va a depender de la revista también, porque hay revistas que son estrictas en los criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, pero hay otras revistas que han adoptado el crédito, ¿no? Donde solamente pueden tener, no todas las tres, sino algunas, ¿no? Dos o tres de los criterios. Okay. Otra pregunta también, bueno, del mismo participante, nos comenta que si, por ejemplo, el asesor de la universidad solo contribuía en el formato que especificaba, que le solicitaban para la tesis, y al enviar el artículo para la publicación, este formato cambia, si la contribución del asesor ya se volvería vacía. Correcto, por eso le decía, si el asesor ha cumplido el punto 1, que es participar en el diseño del estudio, en la interpretación de los hallazgos y en las conclusiones, y después haberle revisado la tesis y haber aportado al contenido intelectual de esa tesis, al trasladarlo a un artículo científico va a quedar el aporte del asesor. Pero si el asesor solamente se dedicó a decirle, no, oye, mira, tu título tiene que tener 20 palabras y tú lo estás haciendo con 28, bájalo a 20, ¿no? La estructura es introducción, material y método, resultados y conclusiones, y tú estás poniendo eh, otro subtítulo, bórralo eso y elimina, y solamente limítate a lo que te dice la facultad. Si ese es la labor del asesor, obviamente no está participando en el proyecto de investigación. Y al no participar en el proyecto de investigación no puede ser autor en el momento de la publicación del artículo. Perfecto, doctor. Finalmente, tenemos otra de las preguntas de la audiencia. Nos piden si de forma concreta puede definir la diferencia entre coautor y colaborador, ¿no? Para afianzar un poco los conceptos. A ver, como decía, coautor es el que ha participado en alguna parte del proyecto de investigación. Por ejemplo, yo participé en el proyecto de investigación no participé en el diseño del estudio, pero sí participé en la recolección de datos, participé en la interpretación de los resultados, ¿no? Y después hice algunos comentarios en la redacción del artículo, ¿no? Entonces, él es coautor. ¿Por qué? Porque no ha participado en lo principal, que es el diseño del estudio, ¿no? El diseño del estudio. Y colaborador es, por ejemplo, el que, el que consiguió eh, que venga un redactor de estilo, ¿no? Y revise el artículo y le haga, pues, correcciones de gramática, ¿no es cierto? Ya, él es un colaborador, ¿no? Colaborador es el que hizo las gestiones para conseguir apoyo económico en una empresa. Entonces recibió el apoyo para hacer el proyecto de investigación, pero él no participó en la investigación, solamente participó en la parte administrativa. Él es un colaborador. Mucho más claro, doctor. Finalmente, ya para terminar la ronda de preguntas, ¿las revistas cumplen algún rol en lo que es el tema de autoría, en verificar la autoría? Sí, bueno, sí, la mayoría de las revistas, como les digo, les va a pedir que coloquen
así como les ponen y coloquen en la primera página la declaración de financiamiento y de conflicto de intereses, el autor corresponsal, ¿no? O sea, la correspondencia. También le van a pedir que pongan contribución de la autoría. Y la contribución de la autoría tienen que ponerlo uno por uno. Si ustedes tienen 5 autores, tendrán que poner las iniciales de cada autor y poner en qué participaron en el proyecto de investigación de acuerdo a los criterios del Comité Internacional de Revistas Médicas. Eso es lo que dicen algunas revistas. Otros le dicen, coloque usted la contribución de autoría de acuerdo al crédito, ¿no? Y ellos en su página tienen de los 14, cuáles les dan valor para que ser considerados autores de la investigación. Excelente, doctor. Nuevamente le agradecemos por y lo felicitamos también por su excelente presentación, también por resolver las dudas de la audiencia y por contar con su participación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también. Bueno, con este módulo y con esta presentación vamos a dar por concluido el curso Prioridades y aspectos metodológicos en investigación científica, ¿no? Para recordarles que en el aula virtual se encuentran disponibles lecturas y también los videos de las sesiones previas. También va a estar disponible desde el día lunes el video de esta sesión para que lo puedan revisar. Y también recordarles que para poder contar con el creditaje y la certificación, deben rendir el examen final que estará disponible en la misma plataforma desde el jueves 14 de julio, desde las 8 de la mañana hasta el sábado 16 de julio a las 10 de la noche, ¿no? Para poder aprobar el curso deben contar con una nota mínima mayor a 13 puntos, ¿no? Y ahí también tendrán una encuesta que nos ayudará como comité de investigación a poder realizar futuros cursos y poder mejorar la gestión en estos cursos, ¿no? También aprovechamos la oportunidad para comentarles que aún estamos recibiendo trabajos para el Premio Nacional a la Investigación, ¿no? El cual es un concurso que se realiza cada 2 años a nivel del Colegio Médico, para donde se busca premiar a los mejores trabajos realizados tanto a nivel nacional como en las diferentes regiones del país, ¿no? Este concurso cierra las inscripciones hacia fines de este mes. Vamos a enviarles a través del chat el link para que puedan revisar las bases y puedan enviar sus trabajos, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias por su participación.